Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Bienvenidos a estos los especiales en Planeta. Bueno, los especiales son programas que hacemos de manera fortuita, ¿no? En la medida en que se vayan presentando noticias, se vayan presentando la posibilidad de tener invitados aquí en nuestra radio online. Pues y el tema de este especial que vamos a realizar en esta mañana es precisamente con nuestra invitada, la doctora Claudia Jiménez, con quien estaremos charlando, dialogando, compartiendo todo lo relacionado con el segundo chakra. Se le conoce también como Esmirna. Tengan en cuenta que esta emisión que vamos a desarrollar vendría siendo la segunda, ¿no? Ya habíamos tocado en una primera emisión el primer chakra, Éfeso, de la cual ustedes pueden también escucharla, descargándola del blog de la emisora www.blogrcpc.co.cc. Allí en los programas de Planeta Conciencia ustedes pueden descargar especial del primer chakra con la doctora Claudia Jiménez. Hoy vamos a seguir esta saga, como le dijimos aquí cuando la empezamos, la saga de los 7 logosoles. Con el respectivo ahora, el segundo chakra Esmirna. Vamos a conocer mucho lo que es este disco o este biogenerador, como realmente debemos llamarle, fuera o alejado del tema místico o esotérico y manejado de una manera muy, muy real, muy cotidiana, muy para recibir herramientas y poder aplicarlas y tener una mejor vida. Que sirva esto para un avance de nosotros como seres humanos. Recomendarles que ahí está el chat de la página en la emisora para que hagan sus comentarios, sus preguntas a la doctora, que está dispuesta a responder, o también cualquier sugerencia que puedan hacer, y así todos nos mantenemos conectados y dialogando. Pues doy la bienvenida a nuestra invitada Claudia Jiménez. Buenos días, Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días, Neil. Buenos días para cada uno de los oyentes que está dispuesto en esta mañana a escuchar y a conocer mucho más sobre su segundo chakra. Por favor, hoy vamos a estar muy atentos. Ha sido un éxito esta saga, así le coloqué la saga de los 7 logosoles. Se llama este especial que estamos realizando hoy con el segundo chakra. Y bueno, Claudia y los oyentes han venido descargando tu programa, el primer disco memoria, el chakra de Éfeso. Los comentarios fueron muy favorables porque son herramientas muy sencillas y sobre todo algunos correos nos han llegado y lo expresaban estos correos de que no se imaginaban de que el primer disco memoria tuviera tanta relación con cosas de la vida cotidiana. Se veía como algo muy lejano, ¿no? Sí, realmente han mitificado mucho el tema de los chakras. Entonces, pienso que ha sido con una mala intención, en el que el ser humano deje de trabajar o de hacer su trabajo interior, sabiendo que debemos aterrizar todos los conocimientos que nos llegan, ¿no? Porque quedaría muy en la lírica pensar en que, que los chakras, y lo vemos como tan espiritual que no logramos alcanzar. De tal manera, cuando tú dices esto, da la impresión de que hay una intención de que no sepamos realmente para qué sirven estas herramientas que hace mucho tiempo se entregaron, porque el conocimiento de los chakras es milenario. Es milenario, sí, efectivamente, Neil. Hay una intención de yo diría como esa fuerza que va en contra del ser humano, para que el ser humano despierte en conciencia, se dé cuenta que es necesario que empiece a identificar cuáles son los pensamientos, cuáles son las acciones que lo están limitando en ese ascenso del espíritu de él, ¿no? Correcto. Y la investigación que realizaste y que sigues realizando, porque es algo que no se detiene, continúa, ¿verdad? Ha comenzado a mostrar herramientas más aplicables. Así es. Supongo yo que las has practicado en ti para poder expresarlas, ¿no? Totalmente. Sería incongruente que yo estuviese hablando de algo que no estoy aplicando, que no sé si funciona. Y de hecho, si recuerdas, procuro traer siempre preguntas que nos confronten, porque esa es la palabra, confrontarme y darme cuenta de qué está pasando en mi vida en este momento. Entonces, la primera persona que se confronta soy yo cuando estoy escribiendo la pregunta.
Cuando estoy redactando una pregunta, yo, ¡oh, por Dios! Lo recomendable entonces para nuestros oyentes es que vayan y busquen un papel y un lápiz. Sí, porque hoy también tenemos preguntitas. Hoy tenemos preguntas. Esto es algo, ¿cómo se le llama? Dinámico, lúdico, ¿no? Claro en el que sí. podemos nosotros desarrollar de cierta manera la herramienta que vamos a recibir. Así que vaya corriendo y busque un papel y lápiz y comience a anotar lo que la doctora nos va a regalar. Así es importante, Neil, siempre tener esa confrontación con nosotros mismos. Por eso las respuestas son muy personales. Claro que aquel oyente que en algún momento quiera compartir conmigo por un mail alguna duda que tenga, si lo puede hacer con mucho gusto mientras que yo pueda. Ahora, yo sí les digo, todas las respuestas no las tengo, pero me comprometo a que juntos lo buscamos la respuesta, porque se trata de que siempre empecemos a profundizar, que lo que yo les esté diciendo el día de hoy, ustedes vayan y comprueben y sigan investigando. Este es un tema que es muy extenso, yo busco hacerlo lo más dinámico, lo más práctico posible, para que sea lo más fácil de hacer en nuestra vida cotidiana. Si algo quedó claro en las emisiones anteriores es que somos responsables propios de nuestro propio desarrollo. No vamos a creer que la solución está en escuchar un programa radial simplemente y pues se hace la magia. La ventaja, Neil, ahí es que la conciencia la podemos despertar en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué manera? Es posible que alguien, tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo, tu jefe, te hayan dicho alguna vez, mira, reflexiona esto que estás haciendo, porque puede ser un hábito que ya está generando una alteración en tu círculo social, si lo podemos decir. Pero a veces no le pones atención porque estamos en algo que llamamos zona de comodidad. La zona de comodidad es aquella situación en la cual la persona se encuentra incómoda, pero es tan cómodo quedarse ahí, entonces termina siendo alguna situación incómodamente cómoda. Ejemplo, a veces tú estás trabajando en un sitio donde no te gusta porque el ambiente laboral es muy tenso, porque sientes que no eres valorado o no estás siendo bien remunerado, o simplemente eres maltratado, pero con el paradigma de que, bueno, esto es peor que nada y entonces me prefiero estar aquí asumiendo esto y no estar afuera porque las cosas están tan difíciles, pero no lo tomas con una actitud diferente, termina siendo una zona de comodidad. Y esto lo que genera es una degradación paulatina del ser humano. Llega un momento en que el ser humano pierde totalmente las expectativas por vivir, por distraerse, por recrearse, por compartir, y se vuelve simplemente un objeto más, por así llamarlo. Uno de los grandes paradigmas, ¿no?, del ser humano, que en medio de esa dificultad se acomoda. Se acomoda, pero el cuento es que eso genera una degradación como ser humano. Entonces, hay otras zonas de comodidad como son las relaciones de pareja. Muchas parejas... Es muy común. Es muy común. Muchas parejas decidieron unirse, y decidieron, yo lo pondría entre comillas, porque muchas le tocó unirse. Y cuando hablo de le tocó unirse, ¿cuántas parejas hay que por un embarazo terminaron viviendo juntos o casándose a la fuerza? Y esto tiene mucho que ver con nuestro segundo chakra, porque tiene que ver con las emociones. Y estamos entrando ya en el tema de desarrollo del programa del día. Resulta que muchas veces, por obligación, entre comillas, porque realmente sí, nadie te puede obligar a ti a algo, pero cuando son menores de edad o cuando están empezando apenas esa extensión de la adolescencia hacia el adulto joven, sí, ya hablando antes de los 24 años, por presión social o por presión familiar, terminan uniéndose, casándose, que es lo peor, porque si hacen que empiecen a vivir juntos y se comprometan a sacar esa relación adelante, pero resulta que muchas veces son obligados por los padres o por la presión social. Claro, porque toca hacerlo. Porque tocó hacerlo. Y resulta que eso lo que genera es que, como no había un conocimiento mutuo como pareja, como no hay comprensión, como no hay madurez, empiezan a tener rabia, celos, muchísimas emociones que terminan dañándose cada uno y dañando la relación. Bien. Bueno, doctora, para empezar el tema de Esmirna, que es como se llama o como se le conoce de acuerdo pues al documento en revelación, recordemos que el primer disco memoria, Éfeso, está relacionada, se le llama el chakra raíz, está relacionada con la sexualidad y otras cosas que analizábamos en nuestro programa anterior. Pues, ¿qué es en sí Esmirna y qué graba? Bueno,
Esmirna también se le conoce, lo van a encontrar en algunos textos como el chakra sacro o Vadhisthana. Y tiene que ver mucho con la parte de las emociones. De hecho, la función, recuerdas que en el primer chakra hablamos que la función es la sexogénesis. En este chakra la función es regular las emociones prácticamente. Y tiene relación con el color verde. Recuerdas que hablábamos que cada chakra tiene un color que lo caracteriza, claro. Que en el primero lo veíamos que es el color rojo, en el segundo chakra es el color verde y el elemento es agua. Tiene ubicado está. El primero es tierra. El primero es tierra, okay, sí. Sí. Y está ubicado a nivel del pubis. Si lo colocamos hacia atrás sería allí en el L5, en el sacro, exactamente. Que a veces le llaman el huesito de la felicidad. Bueno, allí o el huesito el de Ñango, como le dicen. Exactamente. Pero también tiene relación, como lo veíamos, que cada chakra tiene relación con un plexo nervioso y con una glándula. Tiene relación con las suprarrenales, que son un par de glándulas que están sobre cada riñón. Sí. Y que tiene mucho que ver con la producción de sustancias que generan alteraciones en nuestro ritmo cardíaco, que se facilita mucho esa producción cuando estamos en lo que llamamos estrés, y eso tiene que ver con emociones. Empezamos a generar mucho cortisol, mucha adrenalina, en muchas cosas, sustancias que terminan acelerando nuestro pulso, nuestra respiración y haciendo una contaminación, una tóxica, es algo tóxico, son toxinas emocionales. Claro. Pero yo creo que en algún momento lo hemos mencionado en que las toxinas, la gente piensa que las toxinas solo es lo que yo me como del perro caliente, de la comida chatarra que llamamos, pero las peores toxinas son las toxinas mentales y las toxinas emocionales, generados por nuestros propios pensamientos y emociones. Sí, y diríamos que son hasta peores. Son peores. Doctora, entonces los 3 primeros chakras podemos llamarlos chakras base, o sea, los primeros. Siendo el primero instintivo, sí, porque maneja la parte de la sexualidad en el hombre, inicial es instintivo. Y recuerda ahí, aprovecho que además de la sexualidad, como instinto, la alimentación, porque nosotros tenemos que, la protección, me refiero a tener un refugio, una casa. Preservar la vida. Preservar la vida. Muy bien. Y el segundo, que es el que estamos charlando hoy, es la emoción. La emoción. Regula todas las emociones del ser humano. Entonces aquí estos son dos, llamémoslo así, dos campos, dos áreas muy vitales, llamémoslo así, vitales para el desarrollo de nosotros como seres humanos. El equilibrio aquí nos va a entregar pues esa felicidad que tanto buscamos. El instintivo en el primer chakra y hoy el emotivo en Esmirna. Exactamente. Hay que tener en cuenta algo, y esto tiene que ver con este segundo chakra, y es esa parte del sentimentalismo, que muchas veces lloramos por todo, nos apegamos a muchas cosas y terminamos con esas emociones que terminan dañándonos. Entonces, vamos a analizar cuáles son esas situaciones que nos empiezan a generar, porque a veces las confundimos, pensamos que no, esa emoción es buena porque estoy amando mucho, pero de pronto no es que estoy amando mucho, sino que estoy haciendo como estoy siendo posesiva con mi pareja, con mi hijo, y sucede mucho entre las madres cuando no se atreven a dejar que sus hijos sean, sin que eso llegue a ser al extremo en el que no me interesa. Claro, por supuesto. Pero empieza yo llamaría entre comillas ese amor enfermizo, en el que no tiene que estar, tiene que ir cuando yo voy, tengo que saber dónde está, y empieza a generar una emoción que termina dañándola a esa madre. O pasa lo mismo cuando es el esposo a la esposa o la esposa al esposo. O cuando tenemos amigos, que también nos volvemos posesivos con los amigos. Aquí entonces se puede hablar de que es el lugar donde se condensan esos apegos. Esos apegos. Donde se amarra fuertemente esas energías. Exacto, desde esa parte emocional, básicamente. Porque hay una parte que ya son los otros apegos más materiales, aunque también emocionales en el tercero. Con las gulas. Por eso vamos a irnos aquí en esta parte, a la parte emocional básicamente. Okay. Y dejamos esa otra parte para el tercero. Bueno, estimado oyente, vaya apuntando porque la comprensión del tema pues va todo ligado. Recuerda todo que todo ligado. va ligado. Es que fíjate que el segundo y tercero tienen mucha relación. Y de hecho el tercero graba el primero, el segundo y lo que hace el tercero. Como usted decía el anterior programa, tenemos que estar muy atentos en los 3 primeros donde básicamente debemos hacer nuestro trabajo. Así es. O sea, yo no puedo pensar en solo trabajar el primer chakra
Y resulta que de pronto me fui solo a mantenerme, a tener una buena relación en la parte de la sexualidad con mi pareja, y resulta que las emociones no las estoy controlando. Claro. O las gulas no las estoy controlando. Por eso, en la cuestión del trabajo que debemos hacer para purificar estos 3 primeros Esto llamamos chakras trabajo base, interior. a eso le llamamos trabajo interior. Que es específicamente identificar en dónde estoy fallando. En lo que usted llama confrontación. Confrontación. En Solo confrontación yo, que debo ser muy honesto y sincero conmigo mismo. sensato conmigo mismo, porque Claro, es que porque si no, ¿a quién la engaño? larga, ¿a quién engaño? Seguro. Por eso las preguntas que yo siempre traigo, lo que busca es eso, escríbelas, por eso es importante escribirlas. Escríbelas y hoy respóndelas, pero de pronto en unos 20 días, en un mes y medio, saca esa libreta y vuelve a hazla, porque estás en una época de tu vida diferente. Claro. De hecho, varias personas que han estado en el taller de los chakras y que lo han repetido por alguna circunstancia, cuando responden las preguntas, son respuestas totalmente diferentes las de la primera vez que lo hicieron a la segunda. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo movimiento en tu vida. Entonces, de pronto, si hoy yo te hago una pregunta y justo ayer peleaste con tu novia, ahí hoy vas a contestar de una manera. Pero si pasado un mes y medio está divina la relación con la pareja, las respuestas van a ser diferentes. Entonces, Por supuesto. allí vamos a empezar a analizar qué cosas son las que me están sacando de mi estado de equilibrio. Porque hay otra situación en nosotros los seres humanos y es, por ejemplo, hacemos este ejercicio y cuando lo terminamos creemos que ya el trabajo está listo. Exacto. No. Y no. Ahí Eso es cuando inocencia. comienza. Apenas es cuando comienza. Es como cuando vamos donde el médico, eso sería el diagnóstico. O sea, las preguntas van a ser el diagnóstico. Y te acuerdo y digo, oh, es que fíjate que estoy fallando aquí en esto. Es complejo, Neil, porque no es fácil que nosotros aceptemos las cosas. Usualmente lo primero que viene es la negación. No, yo estoy súper bien. Cuando te des cuenta que estás súper bien y lo digas y lo pienses, pues pon una lupa, porque seguramente es cuando más afectado estás. Claro, querido oyente, aquí lo que tenemos es que tener una disposición absoluta al reconocimiento en esa confrontación que podamos hacer de hombres honestos y sinceros, porque queremos ser mejores hombres. Y si nos vamos a ocultar o vamos a querer ser mediocres en el análisis de nosotros mismos, entonces los resultados van a ser muy pobres. Así es. Entonces, como estábamos comentando, aquí se regulan las emociones, ¿verdad? Lo que es el sentimentalismo, la inseguridad, la tristeza, el miedo, la duda. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque tenemos miedo? Pero el primer miedo de todo es aceptar que tengo miedo. Sí. Hay otra cosa, los apegos, como decíamos, y tal como te estaba explicando de las suprarrenales y del aparato urinario como tal, porque estamos hablando que es elemento agua, donde va la orina ahí. Cuando hay afección a nivel renal, tiene mucha relación con los miedos e inseguridades en la vida, situaciones, decisiones que debo tomar. Entonces, cuando una persona tiene esa parte afectada a nivel renal, tiene que empezar a revisarse qué es lo que está aconteciendo, en qué aspecto de su vida está teniendo ese desafío. Puede ser a nivel personal, a nivel laboral, a nivel mental, de que piensas que tienes una carga muy grande, que no sabes cómo vas a resolverla. Puede ser en el trabajo, incluso un documento que debas entregar y no sabes cómo decirle a tu jefe que no comprendiste la instrucción y por miedo a un regaño o a un memorando, lo que sea, te callas y empiezas a generar ese sentimiento, ¿verdad? Sí. Porque fue un sentimiento, esa emoción que se genera allí, se acumula, se condensa. Claro. Siendo, estimado oyente, quiero como ilustrar lo que son estas emociones. Todo este pensamiento, porque se genera de un pensamiento, se transforma en una emoción que se condensa energéticamente en un lugar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es. En este caso, en el plexo Sí. solar, como se le llama a esta región donde está el segundo chakra. El plexo, no, acá en el plexo solar, si nosotros lo miramos, es como cuando decimos en la boca del estómago, más o menos ubicado ese, y ahí se graba lo de segundo y tercero. Okay. O sea, va grabándose allí. ¿Qué es lo que ocurre? Y tú lo has dicho, lo has explicado allí. Empieza esa energía, empieza a condensarse, por así llamarlo, y se empieza a manifestar ya en nuestro cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el que permite que se exprese lo que estamos llevando en nuestra mente, en nuestro espíritu. Cuando
tú empiezas a tener esa alteración emocional, la energía se va, dijéramos que bloqueando, más o menos, para comprender el término allí. Y ya a nivel físico, las células, acuérdense que ya hemos hablado en otros programas de los cuerpos celulares, porque ahí es donde tenemos que analizar cómo es que si yo tengo miedo me va a afectar el riñón y voy a tener una infección urinaria. Eso, en la razón diríamos, eso es ilógico, ¿no? O sea, eso no tiene sobre no tiene todo en la sentido. manera en que vemos la medicina, ¿no? Exacto, por eso es el que debemos estar atentos en cada cosa que estamos mencionando, porque en esos cuerpos celulares, ese cuerpo mental emocional de la célula empieza a generar o a cargarse con todas las emociones, y ya eso está en la célula. Entonces las células específicas allí de las suprarrenales, de los riñones, de los ureteres, que son los conductos que llevan la orina hasta la vejiga, empiezan a alterarse. Si se empiezan a estresar las células, porque las células terminan estresadas también, las defensas nuestras empiezan a bajar. Entonces, si normalmente podemos tener unas bacterias, pero que son protectoras, por así llamarlo, cuando la célula está estresada, ya esas bacterias ya dejan de ser las protectoras, a tomarlas como ofensivas, porque nuestras defensas se bajan. O sea que cuando estas células se estresan, pasa ese estrés a niveles superiores o muy altos, se puede generar también células cancerígenas. También, es que el origen del cáncer es ese. O sea, las células del cáncer no vienen de otro planeta y se nos implantan en nuestro cuerpo. Son nuestras propias células que se transforman por un error en la codificación, podríamos llamar, en la información que le estamos dando. Entonces, cuando se tiene cáncer, se tiene que ser absolutamente responsable a considerar que fue creado por mí mismo. Así es. Y si no lo tengo, pues tener en cuenta las posibles consecuencias del mal manejo, en este caso, de mis propias emociones. Pero ahorita, doctor, antes de que continuemos aquí, usted hablaba de que allí se condensan todas esas energías que se trasladan en emociones que usted hablaba, pero emociones de felicidad, de alegría, de gozo también se condensan allí. Cuando nosotros debemos mantener un equilibrio. Estamos hablando de las emociones que son, podríamos llamarlas como negativas. Sin embargo, esa euforia, o sea, ya cuando nos vamos a la euforia de la emoción que gritan, saltan, brincan y de todo, ese otro extremo tampoco es sano. O sea, las pasiones. Las pasiones. Fíjate, si nosotros pudiéramos medir la cantidad de cortisol que nosotros generamos, o las personas que van a un partido de fútbol, te pongo el ejemplo, o a un concierto, es muy agradable escuchar la música, es muy agradable de pronto reconocer que otra persona, otro ser humano tiene un talento para la interpretación musical, y es chévere poder compartir con un intérprete. Sí. Porque de pronto estamos en una reunión y alguien que canta, oye, canta, y qué chévere cómo suena, cómo lo hace, todo el arte que tiene. Pero de ahí a terminar desmayados de la emoción porque empiezan a idolatrar. Entonces, fíjate lo que yo te estoy hablando de evitar que el ser humano reconozca el poder que tiene interior y que tiene toda la capacidad de sanarse, para empezar a idolatrar a otros seres humanos que tienen, como digo yo, el combo completo. Son personas que también tienen unas situaciones de vida personal y un poco mucho más complejas que nosotros, porque sí, claro, tienen que manejar una fama, tienen que manejar todo eso. Entonces te pongo el ejemplo de los artistas. Que es una pobre vida rica. Exactamente, exactamente. Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Uy. Entonces, ¿qué ocurre allí? Nosotros tenemos que empezar a tener un equilibrio en el que yo pueda estar escuchando la música, disfrutando la música, con una letra que sea capacitadora, porque ahí esa es otra parte. Claro. ¿Cuántas veces estoy cantando o tarareando, pero cuando tarareo, la mente sí está diciendo la letra como es? De canciones que dicen mi vida no sirve, yo sin ti no soy nada, y cosas por el estilo. Las letras y la música están muy relacionadas a los estados emocionales. Totalmente. Y debemos estar vigilantes de qué escuchamos. Claro, de qué escuchamos. Entonces, esto es fundamental porque son cosas de la vida cotidiana. A veces estamos haciendo el aseo en nuestra casa y ponemos música para ambientar el aseo. Y puede ser o la típica música para planchar que decimos, que son las baladas de los 70, 80,
o él me mintió, él me dijo que me amaba y nunca exacto, me y amó. cosas por el estilo. Ese tipo de canciones empiezan a activar memorias en nosotros. Fíjate cómo funciona. Tú estás barriendo o estás limpiando o lavando los platos en la cocina y empiezas a cantar. Pero no es la canción solamente, es que esa música seguramente la escuchabas cuando estábamos en la adolescencia, etcétera, Sí, claro. que de pronto me gustaba un chico, el muchacho no me ponía atención, o de pronto nos hicimos novios y terminamos mal porque fue infiel. Cosas que suceden. Y empiezo a activar esas memorias. Empiezo a deprimirme, sin saber, me empiezo a deprimir, me empiezo a poner triste. Se activa, doctora, porque en el momento en que tengo la vivencia, esa vivencia está asociada a muchos estímulos externos. En este caso, la música a nivel auditivo se asocia al momento vivido, y cuando mucho tiempo después se escucha la misma canción, esa memoria, ¡pum!, se activa, se enciende. Exacto, o sea, acuérdate que nosotros grabamos todo a través de los sentidos. Y todo absolutamente lo que vivimos queda registrado en nuestro cuerpo mental y en 5 dimensiones. En las 5 dimensiones, o sea, asociadas a un color, a un olor, a un sabor, a una temperatura, a una textura, o sea, formas, claro, volúmenes, ese es el todo. recuerdo, 5 memorias condensadas allí. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, es como si tú le pusieras en el computador y lo guardaras. Pero cuando accedes por uno de los canales, no es necesario activar los 5, no, para nada. Claro. Con uno solo, Ya tú vas a recrear todo el episodio que viviste como si lo estuvieras viviendo en el momento. O sea, se genera el pensamiento y se asocia inmediatamente la emoción de una. Totalmente, de una. Nada Te más pongo con el un ejemplo, recuerdo. nada más con activarlo a través del sentido. Te pongo un ejemplo, vas pasando por el centro comercial y de pronto pasó alguien, no supiste quién, pero llevaba un perfume. Cuando tú sientes el olor, te transportó de pronto al perfume que usó tu primera novia. Sí, eso es un ejemplo. Y se viene todo el recuerdo de esa vivencia. Si fue fantástico, qué chévere. Bacano, sí. Sigues caminando feliz. Porque tuviste acceso a una memoria. Pero cuando estamos hablando, todo esto es en nivel inconsciente. O sea, la persona no es consciente de lo que está pasando, pero está pasando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar? Es atentos y hacer consciente eso. Porque a través de eso nos manipulan también. Muy bien, quiero saludar a los oyentes que están allí conectados, escuchando este especial con la doctora Claudia Jiménez sobre el segundo chakra. Me refiero a Esperanza, que está en New Jersey. Abrazos para ti, Esperanza. A Lucy Jiménez, la hermana de la doctora. Un abrazo fuerte para Lucy, nuestra compañera. Buenos días, saluditos. Y también ella saluda a Esperanza en Estados Unidos. Charlie, que estaba un poco perdido, hombre, no estaba en la sintonía. Recuerden que Charlie vivía en Italia y ahora está viviendo en Colombia. Joana Garcés, hola, un saludo muy especial para todos en RCPC, en especial a la doctora Claudia y a Neil. Y Jesús Elías, que está en Palmira, dice, gracias a todos, este es realmente maravilloso. Muy amables. Gracias, Jesús Elías. Un saludo para toda la gente allá. Invito a las personas que están allí escuchándonos que hagamos parte de este programa, ¿no? ¿De qué manera? Pues expresando qué sienten sobre la información, qué dudas, qué preguntas tienen. Lo interesante es que enriquezcamos entre todos este diálogo que estamos teniendo sobre el segundo chakra, Esmirna. Bueno, hay algo que quiero comentarles. Entonces, primero para cerrar ese pedacito que estábamos, ¿cómo nosotros activamos esas memorias a través de uno de los sentidos? Entonces, pudo ser un alimento que tomé. A mí me pasa algo que me fascina comentarlo, ¿no? Y es que cuando niña, soy generación de la guayaba, como muchos de nosotros, ¿cierto? De la mía también. Sí. Fuimos alimentados con jugo de guayaba. Y para mí era el jugo de guayaba hervido con la leche, o sea, con leche. Claro, ¿quién no toma eso, por Dios, delicioso. Cuando tendría yo como 19 o 20 años, fui a visitar al pueblo donde mi papá y me reciben con un vaso de jugo. Cuando yo tomo el primer trago, o sea, apenas fue sentir el olor cuando acerqué el vaso y pruebo el jugo, solo salió de mi boca mi tetero. O sea, fue lo que... Entonces, qué fuerte, para mí, sí, es recuerdo. un ancla. Eso en PNL se llama ancla, que Ajá. realmente es una memoria. Claro. ¿Y por qué se le llama ancla? Porque así como la misma función que tienen las anclas en los barcos, cuando el barco suelta el ancla, el barco se queda detenido en ese punto. Ahora, este mecanismo no es negativo.
No, negativo. no, es que así es que graba. Somos así. Somos así. Okay. El punto es identificar qué estoy grabando y reconocer si es algo limitante para poderlo cambiar. Se entiende el punto. O sea, que es hacerlo consciente, lo que estaba diciendo. Porque supuestamente algunos de nuestros malestares emocionales se deben a esas anclas, pero no sabemos a qué se deben. Exacto, o sea, cuando ya empezamos, ahorita que comencemos a hacer las preguntas, es identificar qué cosas son las que me ponen de mal genio, por ejemplo, qué cosas me deprimen, y eso va ligado a esas anclas o memorias que aún no, por tenerlas allá en el inconsciente, no he sabido cómo manejarlas. Entonces, lo que hacemos que es con la reprogramación es identificarlas a través de la confrontación y procesarlas, trabajarlas en el consciente, decir, bueno, ven acá, ¿y qué pasó? ¿Y qué pudo estar pensando esta persona? O sea, socializarme, así sea yo sola en mi casa, no necesito tener a la otra persona, pero es hacer consciente que yo me pude haber equivocado, que la otra persona se pudo haber equivocado, que qué otros factores influyeron para que se diera esa situación, y saber que lo que interesa es mi bienestar, mi felicidad, y yo tengo la lección de definir si continúo sufriendo el resto de la vida o si paro, perdono y sigo para adelante. Ok, muy bien. Bueno, tú recuerdas que el primer chakra hablábamos que estaba simbolizado con una flor de 4 pétalos. Correcto. Y que cada pétalo tenía que ver con los 4 elementos, ¿cierto? Sí. Bueno, este chakra tiene 6 pétalos. Incluso para la promoción, hicimos una promoción para invitar a los oyentes, colocamos allí el símbolo del segundo chakra, sus 6 pétalos de color verde. De color verde. Okay. Entonces, igual que el primer chakra tiene relación con los 4 elementos, pero tiene 2 pétalos más. Y uno tiene que ver con el pensamiento y el otro con las encarnaciones. Sí. Entonces, fíjate cómo lo del pensamiento encaja en lo que estamos en este momento desarrollando, que es cómo quedan grabadas esas memorias que terminan a través de las encarnaciones, que terminan activándose con un estímulo a través de alguno de los sentidos. Y cómo eso empieza ya a afectarnos a nivel emocional. También teniendo en cuenta que las memorias de encarnaciones siguen vivas, a pesar de que no se recuerden de manera consciente. Así es. De hecho, muchos, fíjate que yo conozco el caso de bueno, ya ahora mismo es un joven como de 22 años, pero cuando estaba como de 3 o 4 años, tenía unas memorias vivas de lo que había hecho yo imagino que del anterior, ¿no? Uh-huh. Con la crianza, el abuelito de ese niño en ese momento, él tenía como hobby cuidar y tener en su casa serpientes. Eso era su hobby. Y había una forma particular de llamar las serpientes o de trabajar con ellas. Y ese niño de 3 o 4 años hacía el mismo sonido y movía la mano como si fuese, estuviese activo en ese momento con las serpientes. O sea, eso por un ejemplo. Y hablaba de vivencias en Alemania cuando él no había salido de Colombia, cuando ya estaba un poco más grande. Sí, hay casos que se muestran de forma que las muy memorias están muy vivas. Que están las memorias allí. Sí. Y si no se recuerdan, yo pienso o creo dentro de todo este tema de encarnación que la forma de ser de uno refleja, está sujeta a precisamente esa memoria. Por eso somos diferentes. Por eso somos diferentes. Por eso es que aunque en esta encarnación hayamos nacido como gemelos idénticos, vamos a ser seres o espíritus totalmente diferentes, porque por esa relación de causa y efecto vinimos gemelos. Teníamos que aprender a convivir con otro casi que lo mismo. Y cuando digo casi es porque aunque vivamos en la misma casa, tengamos los mismos padres, los mismos hábitos, las mismas comidas, nuestro desarrollo, porque a través de las encarnaciones hemos venido por caminos diferentes. No tanto por caminos diferentes, sino hemos estado sometidos o ajustados a familias que por ese patrón cultural nos han dado unas enseñanzas y eso va marcando enormemente. Y por obvias razones nos hace seres diferentes. Muy bien, doctora, volviendo al tema de las 5 dimensiones con que grabamos la memoria. Sí. Esa memoria ha generado un pensamiento y una emoción, ¿verdad? Necesariamente para el trabajo interior que venimos hablando, que debemos realizar en este disco Memoria, si queremos transformar esa emoción o ese desequilibrio emocional, tenemos que cambiar ese paquete de información que me está entrando por los sentidos. Primero detectar qué me está dañando y luego ir a ver, ¿verdad?, dónde estoy recreando o dónde estoy grabando esa información.
es necesario identificar, hacer consciente de la emoción. Vamos por parte. Soy consciente de que me molesta. Vamos a poner una cosa sencilla, Neil. Que mi pareja deje la ropa sucia tirada en el rincón del cuarto. Eso es a diario, ¿no? Yo te voy a poner un caso puntual. De pronto mi esposo ni se ha dado cuenta de lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Aprovecha. Resulta que, y me pasó esta mañana nuevamente, cuando él alista su ropa para el trabajo en la noche, él deja el pantalón, la camisa, la corbata listo en el closet. Pero nuestro closet es alto, o sea, la casa es como de 3 metros más o menos de altura para el cielo raso. Y eso hace que él cuelgue un gancho en la parte de arriba y un gancho en la parte de abajo. Pero los ganchos lo pone uno mirando hacia la izquierda y otro mirando hacia la derecha, por la forma como saca del closet las cosas. Sí. Yo ni me he dado cuenta cómo están guardadas, hacia qué lado van mirando los ganchos, porque eso también tiene que ver con el pensamiento. Y es que hay personas rígidas que todos los ganchos tienen que ir mirando hacia la pared, por ejemplo. No sé si conoces personas así, pero... Qué pena, sigamos hablando. No, ¿verdad? Resulta que si yo me dejo llevar por la emoción, cuando él se va para el trabajo, yo cojo los ganchos y los vuelvo a colocar en el closet. En algún momento yo evidencié que a mí me molestaba que los ganchos quedaran colgados, pero no era tanto que quedaran colgados, era que quedaran mirando uno para cada lado diferente, o sea, que tenía que hacer doble movimiento con los 2 brazos para poder quitar los ganchos. Es algo elemental y podríamos decir que absurdo, pero ahí yo les muestro cómo es el pensamiento nuestro y cómo empieza a generarnos una emoción. Entonces, cualquier día yo podía estar quitando los ganchos y, pero es que no lo dejan en el closet. Y empiezo a pelear sola con los ganchos hacia mi esposo. No, y si él llega, se forma. O si me llama, mira, que todo lo que uno podría decir. Claro. Cosas de la vida cotidiana, cosas elementales. Entonces, esta mañana que yo venía para acá, me da risa ahora porque yo decía, bueno, fíjate, yo elijo. Ya eso yo lo hice consciente, porque es que cuando yo empiezo a tener la emoción, yo tengo que analizar, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Exactamente, ¿qué es lo que me molesta? Hombre, ese pensamiento, yo digo que ese pensamiento es vital. Yo siempre he hablado de que el meollo de la situación está en que yo pueda tener ese pensamiento. O sea, ¿cuál pensamiento? Hombre, analiza. ¿Qué me está pasando? O sea, ese pensamiento, Dios bendito, se necesita tanto, porque a veces uno puede estar realizando muchas cosas, pero va y no. Lo hacemos en automático, Sí, y yo ruego, ¿no?, tener la capacidad de tener permanentemente ese que está pasando. Si tú tienes ese pensamiento cotidianamente, hasta hacerlo consciente, como parte, hasta que se haga inconsciente, fíjate tú cómo es. Si nosotros, imagínate un iceberg, donde el pico solamente es 5, máximo 10%, y eso tiene que ver con razón y emoción, lo que podríamos, entre comillas, manejar, pero ese 90-95% de ese gran bloque de hielo viene siendo tu inconsciente. Lo que no vieron los señores del Titanic. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con estas preguntas de confrontación? Y no solo con las preguntas de confrontación, con situaciones tan elementales como la que les estoy comentando de los ganchos, sí, de la ropa, porque eso es lo que nos pasa a diario. O sea, no esperes los grandes desafíos, no, el desafío es la sutileza, lo que tenemos que estar atentos. Entonces, es darme cuenta de cómo desde ese gran bloque yo pudiese pescar ese pensamiento, esa emoción que me está dañando, la identifico y la traigo para el bloque de arriba. La trabajo, la proceso y la vuelvo a poner abajo como inconsciente, pero ya capacitador y tranquila para mí. Entonces, esta mañana yo me reía frente a los ganchos y yo decía, no pudieron. Ya me distrae. No. Esta vez no. ¿Por qué? Porque si yo hago conciencia de cada situación que estoy viviendo, ya deja de afectarme y ya proceso. Entonces, fíjate cómo ese pensamiento nos lleva a alterarnos emocionalmente. Mira, aquí hay una pregunta, pienso, a un comentario de Joana, nuestra. Ajá, un abrazo para Joana también. Dice, la sincronía de mi pensamiento, mi memoria, es lo que determina qué clase de aprendizaje voy a tener, si es de dolor o sin dolor. Pero en cualquiera de los dos casos, respiro la sensación y permito que mi aprendizaje esté hecho, dice.
Ok, fíjate que con eso que dice Joana, es importante resaltar algo. Yo soy consciente, debo ser consciente, ese es el trabajo que debemos hacer, en reconocer que cada situación vivida nos lleva a un aprendizaje, como lo bien lo expresa ella allí. Cuando yo soy consciente que pero es con ese pensamiento del que estábamos hablando, ¿qué es lo que está pasando? O sea, aguanta, relájate, reposa allí y procesa. Porque lo primero que hacemos es lanzar una frase negativa. Ay, pero esto no me sale porque a mí, etcétera, ¿no? Si yo en vez de eso pienso, ¿de qué me salvé cuando me sucedió algo? O ¿qué estoy generando o para qué me está pasando esto? Y la pregunta es el ¿para qué? ¿Qué gano yo cuando estoy viviendo esta situación? Ya estoy entendiendo. Eso es el aprendizaje. Déjeme sellar aquí, porque quiero, como también acá yo estoy aprendiendo con usted, quiero sellar algo, ¿no? En el momento en que yo quiero controlar, porque estamos hablando de las emociones. Sí, totalmente. ¿Verdad? La emoción la sujeto cuando el pensamiento se llena de una razón lógica, de un por qué me está pasando esto, para qué me está pasando esto. En la medida en que mi pensamiento tenga esa lógica, esa confrontación, yo puedo tomar rienda de mi sentir, de mi sentimiento. Así es, o sea, cuando tú logras identificar cuál es la emoción, cuál es el detonante, ves que siempre hay algo que te lo detona. Es como esas, yo le llamo esas minas que están puestas y cuando tú pisas una mina, explota. Claro. Entonces, ¿cuáles son las minas que tú tienes en tu vida? Si es, como yo te ponía el ejemplo de los ganchos, o si es que las mujeres que tienen hijos, aparte del esposo varón en la casa, hijos varones, el que el hombre entra al baño y deje el sanitario con la tapa abajo y esa tú sabes, eso es otra que típico. Nos detona a las mujeres. Típico, sí. Entonces, allí siempre tenemos mínimo 3 opciones para hacer las cosas. O lo dejas pasar sin que te afecte y te toca limpiar, pero con una sonrisa de oreja a oreja, porque es tu elección, o le explicas a tu pareja o a tus hijos la importancia que cuando hay niñas, mujeres en la casa, deben elevar la tapa para que ellos vayan al baño y demás, y a través de la educación lo vas logrando que ellos aprendan a la convivencia, porque entonces viene otra parte, Neil. Esto es lo que yo llamaría convivencia con inteligencia. ¿Cuánto nosotros nos está faltando convivir con inteligencia porque no logramos comprender eso? Y empezamos como perros y gatos, los niños, las hijas, o sea, en la casa, ¿por qué tienes que ir al baño? Cada vez que entran al baño van a pelear por eso. O en el caso de los caballeros, cuando a nosotros se nos cae el cabello mientras nos bañamos y están los cabellos en el baño. La cara que acabas de hacer parece que te sientes identificado. Totalmente. Entonces, fíjate cómo esas cosas de nuestra vida cotidiana están afectando el segundo chakra. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Entonces, fíjate que esas situaciones... bueno, y la tercera, porque te dije 2, la tercera es enojarme y pelear cada vez que pasa. O sea, yo elijo si quiero estar sana con mis emociones o si quiero estar enfermándome porque no logre manejar las emociones. Doctora, vamos a una pequeña pausa musical. Vamos a desestresarnos allí con una canción bien bonita, pero yo quisiera preguntarle algo para que lo contestemos cuando vengamos de esta pausa. ¿Cuáles serían, llamémoslo así, las enfermedades más frecuentes que se pueden manifestar de acuerdo al mal manejo de nuestras propias emociones? Okay. ¿Le parece? Listo, con mucho gusto. Ok, bueno, estimados oyentes, quédense allí escuchando esta pausa musical. La idea es que vayamos reflexionando sobre lo que en este bloque entregamos. Si de pronto salen algunas preguntas, por favor pueden hacerlas allí al chat y ya volvemos y las contestamos. Bueno, y seguimos aquí en especiales de Planeta Conciencia. Estamos realizando un especial sobre el segundo chakra con la doctora Claudia Jiménez. Ella ha venido realizando un estudio, una investigación a nivel energético, a nivel médico, sobre estos discos memorias, como realmente deberíamos denominarles, llamarles. Saludar a todas las personas que están allí conectadas, escuchando. Hay una petición de Jesús Elías, dice que se le está cortando mucho la señal. Le voy a dar un consejo a Jesús Elías. Es cuestión de explorador, ¿no? Te aconsejo que lo hagas con Internet Explorer, con el Explorer,
tiene un reproductor que es continuo, no se te va a cortar tanto la señal, pues porque estás escuchando con el reproductor que está a la derecha de la página. Ese se carga permanentemente y es que te deja de sonar. Hazlo mejor con Explorer. Y eso también le puede servir a otros oyentes que estén allí. A mí me sirvió mucho. ¿Sí? ¿Ya lo estás escuchando Sí. con Explorer? Sí, porque se me cortaba y definitivamente es con Explorer que es continuo. Es continuo, sí. Es tema de, pues, es como transmitimos en Showcast. Esto van siendo paquetes de información que van llegando y Explorer lo mantiene ahí fuerte. Muy bueno el programa, dice Juan Pinillo, está escuchando. Charlie dice, muy bueno, doctoresa, le dice. Un abrazo para Charlie también. Y Me para acuerdo Juan. de lo que me dijo sobre esa palabra, que gano, ¿no? Lo que gano. Lo que gano. Sí. Y me doy cuenta que a veces es mejor soltar que querer para que lleguen cosas buenas. Otra persona no se identifica, dice, ¿cómo hacemos para reconocer exactamente qué es lo que nos molesta? Porque a veces sucede que no es fácil Sí. apuntar exactamente cuál es el detonante. Ese es, yo diría acá, entre mi punto de vista, esa es la virtud del hombre inteligente. Sí. De todas maneras, ahorita cuando empecemos a decir las preguntas, a hacer las preguntas, yo recomiendo a ese oyente a que empiece a ir mucho más profundo, o sea, que tome esa pregunta y se empiece a ir más profundo, en qué momentos ha tenido eso, a qué o en qué circunstancias ha tenido asociadas esas emociones. Nadie ha dicho que esto es fácil, esto es complejo, porque si fuera fácil, si nos las pusieran fácil, ya estuviéramos todos muy avanzados. Bueno, Neil, entonces... Bueno, antes, para que sepan los oyentes que vamos a hacer ahora, yo te iba a hacer una pregunta con relación a las enfermedades que pues se derivan del mal manejo de nuestras emociones. Pero antes vamos a hablar sobre unas preguntas que nos van a ayudar a identificar, ¿cierto? Sí, vamos a darle a continuar en el desarrollo del tema del segundo chakra y van incluidas las preguntas. Bien. Entonces, bueno, retomando lo que habíamos hablado del elemento agua, nosotros debemos tener presente que el elemento agua purifica y depura, ¿no? Disuelve y arrastra cuanto está compactado y se opone a su fluir vivo. A nivel físico, tiene una actividad del agua como una actividad desintoxicadora, y a nivel excretora en los riñones y la vejiga, por eso hablábamos de que la orina va soltando todo esto, y a nivel emocional el agua tiene que ver con la liberación y el dejar fluir los sentimientos. Entonces lo decía Joana hace el comentario que hacía, y Charlie también cuando dice dejar ir, o sea, dejar fluir, eso lo hace y lo ayuda el elemento agua. ¿Cuáles son los órganos en los cuales está o tiene influencia este segundo chakra? Además de la glándula suprarrenal que comentábamos, los ureteres, y tiene también mucho que ver con el intestino delgado también. Cuando tenemos un funcionamiento armónico del chakra, porque aquí es fundamental, yo siempre hago ese énfasis en que las personas tenemos que tener esa inteligencia en saber que la armonización del chakra no está en ir a un sitio, a un spa o a un centro de terapias alternativas a que me pongan un cuarzo verde, en este caso del segundo chakra. No, acuéstate, vamos a armonizarte los chakras, y te acuestas, te ponen una música relajante, un incienso, y te ponen una piedrita verde en el abdomen. Eso es cuento. Y llega uno a la casa y dice, ya estoy bien. Estoy equilibrado. Uy, me equilibraron los chakras, yo sí estoy súper bien. Resulta que vamos a ver si responde lo mismo cuando hagamos las preguntas, ¿no? A ver. Primero, ¿cuáles son las características que este chakra está funcionando adecuadamente? O sea, ¿cómo sé yo que sí estoy funcionando bien, que tengo armonizado mi segundo chakra? Teniendo en cuenta algo, Neil, nada es absoluto en ese momento. O sea, yo te puedo decir que en este instante puedes tener algunas de las condiciones de armonía del chakra, pero hay cosas por mejorar. Siempre tenemos cosas por mejorar. Entonces, una de las características del funcionamiento armónico es la calidad del amor que tenemos. Y cuando hablo del amor, estoy hablando el amor como una ley prácticamente. Uh-huh. O sea, no es solamente el amor de pareja o el amor entre hermanos o el amor entre hijos, sino el que yo te puedo decir a ti, Neil, te amo, y es con esa hermandad. O sea, ese amor que yo doy y que yo me doy. Porque muchas veces nos encargamos de demostrar el amor a las demás personas. Pero ¿cuánto me estoy amando yo? Y esa es una pregunta, esa sería la primera pregunta que yo me haría. ¿Cuánto amor me estoy dando a mí misma?
O sea, ¿cuántas veces yo me estoy dedicando el tiempo que yo necesito o estoy solamente pensando en los demás y sirviendo a los demás? ¿Y yo qué? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cuándo fue la última vez que me fui y me senté en la playa? ¿Cómo Yo tuve me una demuestro? yo tuve una experiencia hace unos 10 Doctora, días. ¿cómo me demuestro amor? Con este ejemplo que te voy a dar. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar en una playa de aquí de Colombia, un espectáculo de playa, y estaba sola, porque por circunstancias laborales debí trasladarme allá. Ese estrés de trabajar al lado del mar, Neil, definitivamente. Qué trabajo tan difícil el tuyo, ¿no? Entonces, estaba en la playa, me levanté y empecé a caminar eran las 5:15, porque mi intención, y ahí voy, ¿cómo me demuestro yo que me amo? ¿Cuánto me estoy dedicando de tiempo para pensar en mí, para disfrutar el caminar en la playa descalza, o el escuchar el rumor del mar, o de pronto escuchar unas gaviotas? O sea, ¿cuánto me está llenando a mí como ser humano? Sin pensar en que tengo que cumplir con mis hijas, mi mamá, mi esposo, mis hermanos, mis amigos. O sea, que hay espacios que deben ser solo míos. Cuando el sentarme en esa playa, a sentir los elementos, hacer esa conexión con los elementos, pero solo centrada en el aquí y el ahora. O sea, no en pensar en que se me va a hacer tarde para irme para el trabajo. No, no, no. Disfrutar cada segundo. O, por ejemplo, coger un libro que te gusta. ¿Cuándo fue la última vez que viste el libro en la gaveta de la mesita de noche? Y ay, no me lo he terminado de leer. Y te fuiste y volviste y ay, no me lo he terminado de leer. Pero, ¿por qué no te lo has terminado de leer? ¿Qué ha pasado que no te has dedicado a ese tiempo? ¿O querías que te hicieran un masaje y no has ido a que te hagan el masaje? O sea, ¿cuánto estamos amando este cuerpo? Y aquí viene otra parte. Cuando yo estoy introduciendo a mi cuerpo alimentos que le hacen daño y que, lo peor, soy consciente que le hacen daño, con la excusa en que no había más. Ay, no, pues que no había más, es que me sirvieron esto. Entonces, ¿cuánto yo me amo realmente o cuánto estoy dejando de amarme cuando me dan una Coca-Cola, por ejemplo, una bebida negra, y yo me la tomo porque es que, ay, que me dio pena porque me la brindaron? No, yo tengo la elección de decir gracias, dame agua. O no, no, está bien así sin líquido. Claro. O decir, no, no, es que lo único que tenía era esto. Y nos tocó, con ese término de nos tocó, comérnoslo. ¿Cuánto daño me estoy haciendo? Entonces, esas son demostraciones de cómo yo me estoy amando. Si estoy en sobrepeso, en obesidad, si estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, entonces yo reconozco que me falta, y mucho. Por eso el trabajo es individual. Soy la única que puede decir en qué aspecto está. Y yo no tengo la autoridad sino solo sobre mí misma, ni siquiera sobre mis hijas. Yo les puedo decir a ellas las recomendaciones de qué hacer, pero si lo hacen no les pertenece a ellas. Así sean mis hijas. Muy bien. Entonces, en esa calidad del amor, sí, pechicharse. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un masaje a tus pies, por ejemplo? ¿Te has puesto alguna vez, y yo te pregunto, Neil, ¿te has puesto alguna vez a coger una crema y a masajear tus pies, porque eso es reflexología y eso debemos aprender a hacer, que nuestros órganos tienen un reflejo energético en la planta de los pies, en las manos y en las orejas? Tú puedes hacerte un masaje en el pie y estar estimulando un órgano interno. Entonces, ¿cuántas veces te has consentido? ¿Tú te has dado cuenta, y a los oyentes les hago la pregunta, ¿te has dado cuenta si te ha aparecido un nuevo lunar en tu cuerpo? Puede ser absurda la pregunta, pero sí. ¿Y cuándo fue la última vez que te viste el brazo o la pierna? Pero verse frente a un espejo. Verse frente a un espejo. O sea, ¿cuánto yo amo mi cuerpo y me acepto? ¿O cuántas veces estoy maldiciendo, muchas veces, el cuerpo que tengo? ¿O es que los pies, es que las rodillas, es que la cabeza, es que el pelo, es que... ¿Cuántas veces lo estoy haciendo? Eso es calidad del amor, que estoy definiendo qué calidad de amor tengo. Y son cosas que pueden parecer absurdas, pero acuérdense todo lo que estamos hablando del pensamiento, cómo eso repercute en mi segundo chakra. Bien, estamos bien orientados. Otro es el fluir de los movimientos. O sea, si yo soy, cuando empiezo a caminar o cuando hago las cosas, si mis movimientos son fluidos o son rígidos. Cuando yo muevo los brazos, el movimiento de mis brazos denota la flexibilidad mental que yo tengo. Observen muy bien cuando las personas que están hablando contigo les toca el momento de hablar y mueven sus manos. Si sus manos son rígidas completamente para hablarte o si son flexibles.
y allí denota la flexibilidad mental. Entonces, fíjate cómo nuestro cuerpo físico nos está mostrando cuánta rigidez mental o cuánta flexibilidad tengo Existe. yo. Exacto. Otro es la felicidad. Y yo todos los días me hago la pregunta, ¿yo soy feliz? Porque amarramos la felicidad como un fin, como un estado que yo voy a ser feliz cuando termine la universidad, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando en el futuro, y dejo de vivir el momento presente. Entonces, si yo en este momento tuve la oportunidad, te comentaba ahorita mientras sonaba la canción, a qué estaba dedicada esta mañana, y es que tengo la bendición de tener un hermoso palo de mango de azúcar en mi patio, y todos los días me da, pero cada bajada al patio son 6 mangos que tengo que subirme. Elijo subirme porque le dejo a Daniela, a Luciana y a Lindana, que son las 3 morrocoyas que están en mi casa, y a las ardillas que van. Pero decidí esta mañana empezar a guardar, a almacenar congelada fruta, porque cuando pase la cosecha y quiera saborear un jugo del palo de mango no voy a tener, entonces voy a aprovechar. Sin embargo, procuro compartir con todo el que vaya a mi casa mangos, porque estamos en esa cosecha y es delicioso. Pero ¿a qué voy? A que nosotros debemos empezar a disfrutar cada momento, a programar cada momento que voy a vivir y a gozarme el momento, o sea, sin pensar en más nada, el aquí y el ahora, en que tú disfrutes el olor, disfrutes la sensación, porque quizás en otro momento no vas a tener la oportunidad y vas a añorar el poder hacerlo. Entonces yo me pregunto, ¿soy feliz? Y yo decía, bueno, hoy me levanté y tuve la oportunidad de sentir un aroma de una fruta. Quiere decir que estoy oliendo, está funcionando mi sentido del olfato. Cuando quedaba la pepa lista, terminaba yo dándole los últimos toques, o sea que puedo degustar esa fruta. Podía escuchar la música que tenía mientras que hacía el ejercicio, quería decir que hoy amanecí oyendo. Podía ver los diferentes colores de las frutas, entre el amarillo, el naranja, el rojo, el verde. Quiere decir que amanecí con mis ojos funcionando. Podía sentir incluso la respiración o mi corazón palpitar. Quiere decir que estoy viva. O sea, que soy feliz, que tengo un esposo, que hoy salió para el trabajo, quiere decir que tiene un trabajo, que tenemos una forma de generar un recurso. Que mis hijas están hoy bien donde la abuelita, pero que están sanas. Entonces, tengo todos los motivos para ser felices hoy. ¿Cuántas veces yo me hago esas preguntas? Y esa es la segunda pregunta para los oyentes. Hoy te preguntaste si eres feliz. ¿O estás supeditado a que cuando tengas la plata para pagar el recibo es cuando vas a ser feliz? No vas a ser feliz. Otra característica... Como siempre, vivimos en automático, como decía ahorita. Automático. No tenemos el espacio para esas preguntas. Para esas preguntas. O si las tenemos son muy efímeros. Se necesitan momentos como estos, por eso es fantástico tener estos momentos. Yo llamaría como estas capsulitas de tiempo y de espacio para dedicarnos a nosotros mismos. Y bueno que los oyentes lo puedan descargar y hacerse esa pregunta, como les digo, en unos meses, en una semana. Es que es más, te aseguro que ahorita mientras que yo las hago, tú las piensas. Pero en 2 horas te metiste en la cotidianidad y terminaste, se activó el automático. Me leyó el pensamiento. Por eso le aconsejamos a los oyentes, recuerden que lo que estamos haciendo con estas emisiones es una saga, la saga de los 7 logosoles, así le colocamos. Vamos por el segundo logosol, el segundo chakra. Pueden entrar al blog y descargar el primero. Sí. El próximo jueves, ¿verdad, doctora? No estoy aquí. No está. Ya, bueno, 15 días. Mañana regreso. Sí, en 15 días es posible que ya esté acá. Bueno, en 15 días, otra vez jueves a las 9 de la mañana, estaremos desarrollando el tercer disco Así memoria. Es. Y allí usted va teniendo la colección para que después los tenga todos guardados en su computador y los pueda escuchar en cualquier momento y seguir haciendo ese trabajo de reflexión y ese trabajo interior. Recuerden que es permanente, no es porque lo hicimos hoy y ya. Entonces, fíjate, ¿cómo están mis relaciones? Cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de relaciones en general. Yo tengo una relación contigo de amistad, yo tengo una relación con mi esposo como pareja, tengo una relación con mi hija como madre, tengo una relación con mi mamá como hija. Siempre estamos relacionándonos. ¿Cómo están mis relaciones? Si mis relaciones están sanas, son satisfactorias, son armonizadas, equilibradas,
donde reímos, disfrutamos. En algún momento podemos discutir porque tenemos pensamientos diferentes, pero no una discusión como pelea, sino en el que podamos expresar, porque es algo fundamental, el que yo pueda expresar lo que siento, con respeto, eso sí. Y saber que yo no puedo disponer de tu tiempo o de tu espacio porque a mí me dio la gana. Que debemos hacer un consenso, debemos avisarnos antes, y eso es lo que es fundamental en el mantenimiento de una relación, el respeto. Entonces, otra de las características del funcionamiento armónico es la paciencia. Eso sí que me falta. Esa paciencia, pero es que no ha llegado, pero es que no me han llamado, pero es que no, que ya falta esto, ya falta lo otro. Paciencia, la ciencia de la paz. Entonces, ¿cuánta paciencia estoy teniendo? ¿Me estoy relajando o estoy en una falsa relajación? Que digo que estoy relajado, pero por dentro mi corazón se está acelerando, porque pasa eso, somos implosivos. Pasa lo mismo con la ira, que no, todo bien, no, me enojé, pero por dentro estás a millón generando cortisol y demás para que termines intoxicándote. Otra de las características que quiere decir que tu segundo chakra está funcionando adecuadamente, armonizado, es la resistencia a las situaciones. Neil, en estos momentos estamos teniendo situaciones de vida complejas, unos a nivel personal, otros a nivel económico, otros a nivel laboral, pero de alguna u otra manera estamos todos siendo retados o desafiados. Pero esto es algo que debe pasar este año así, de esta manera. Bueno, y ahí se metió usted con el 2012 y yo quería charlar precisamente ese, pero lo quería dejar al final. Pero bueno, no es para los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia un secreto, porque lo hemos venido desarrollando y ha sido una constante en la emisora durante todos los programas. Nuestros compañeros de Celebra la Vida, Planeta Conciencia, Descubriendo, todos los programas están tratando de hacer las investigaciones necesarias para entregar herramientas para que nuestros oyentes comprendamos, también nos toca a nosotros hacer lo mismo, el tema del año 2012. Estas energías que estamos recibiendo del Sol, estas radiaciones, o como dicen los científicos, las emisiones de coronarias, como le dicen, ¿no? Siendo energía, necesariamente están tocando los chakras. Necesariamente. Totalmente. Entonces, el trabajo interior está siendo incidido por el logosol, por nuestro logosol. Escúchese bien, estimado oyente, estamos hablando de los chakras y le hemos llamado a esta saga los logosoles. Así es. De tal manera que hay una energía condensada, 7 energías condensadas con memorias correspondientes a la memoria, pero esas energías también están incididas por el gran logosol que es nuestro sol. Precisamente por eso queremos hacer esta clase de programas, para sincronizar nuestras emociones en el caso de hoy con todo este impulso magnético que se está viniendo. Esto quiere decir que estamos siendo sacudidos, como decía ahorita, sacudidos para generar esta reflexión. Entonces fíjate lo importante que es este tipo de aplicación de este conocimiento, porque no es el conocimiento como tal, sino aplicarlo, porque cuántos libros tenemos en la biblioteca, pero cuánto aplicamos siquiera del primer párrafo de uno de los X número de libros que tenemos. Entonces esto es en la aplicación. Entonces es fundamental porque por todos los cambios que están habiendo este año a nivel energético, tiene que ver 100% con los 7 logosoles. Entonces lo que están recibiendo hoy, lo que estamos aportando, ese granito de arena, es herramientas para empezar a sincronizarme. Pero soy yo la única que puede decir en qué parte lo debo hacer, cómo lo debo hacer, con quién lo debo hacer. O sea, soy yo la que vive mi propia vida. Porque incluso mi pareja, que vivimos al lado y dormimos juntos y todo el día estamos compartiendo, no tiene el conocimiento que yo tengo dentro de mí. De mí mismo. Bueno, entonces cuando hablamos de la resistencia como funcionamiento armónico, es cuánto estoy resistiendo a todos los desafíos que están teniendo. Porque si tú ves, ustedes cuando revisan noticias y todo, te das cuenta la tasa de suicidios que hay. O sea, el nivel de frustración y de baja resistencia a los desafíos y estoy hablando de desafíos cotidianos, no estoy hablando de grandes cosas, de grandes magnates de la industria y demás, no, gente que no supo cómo manejar la situación económica y terminó suicidándose. O eso es el suicidio cuando se quitan la vida porque con un arma, con una soga, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos hay suicidas inconscientes? ¿Cuáles son estos? Resulta que
las personas que empiezan a alterar sus emociones, y te estoy hablando para aquel oyente que por primera vez me está escuchando o está escuchando el tema de los chakras y todo lo que hemos hablado de las emociones, y él decide continuar con esas emociones. Resulta que cuando tú sabes que la ira te hace daño, que la envidia te hace daño, que los celos te hacen daño, que todo eso son toxinas emocionales y mentales, tú terminas generando un cáncer, como poníamos el ejemplo, por ejemplo, de hace un rato del cáncer, o cualquier otra enfermedad crónica, y terminas desencarnando. Hay una película que... Nuestro Hogar se llama. Nuestro Hogar habla de esos suicidas... de esos suicidas inconscientes. O sea, es el caso, y hago colación a eso, es el caso de un médico que muere tuvo una ruptura de una úlcera, creo que fue que la úlcera perforó y muere. Y él desencarna. Entonces muestran como esa vivencia después de la muerte, todo lo que el espíritu procesa para hacer ese análisis de lo que pasó. Y en el sitio donde él llega, le dicen, no, es que aquí, este es por así llamarlo, el pabellón de los suicidas. Entonces le decían, no, es que hay un error, yo no me suicidé. Fue una úlcera perforada. No. Entonces le dice el médico que lo está tratando allí en ese plano, en esa dimensión, y le dice, no, es que usted cogía rabias, tenía celos, tenía envidia, no controlaba, estresado totalmente porque el tiempo era para el trabajo, no compartía con la familia. Bueno, tenía todas las características que usted sabía que lo iban a matar. Quiere decir que usted es un suicida inconsciente. Se estaba matando lentamente. Pero entra es fuerte. Empieza el miedo a aceptar que me estoy matando. Porque si una persona que tiene problemas con el azúcar alta y se toma la gaseosa, se come el pudín, se come la galleta, es un suicida inconsciente. Igual que un hipertenso que empieza sin probar la sopa a echarle más sal a la sopa, por ejemplo. Claro. Entonces, esa resistencia, ¿no? Y lo otro es el afecto, cuánto yo estoy demostrando afecto. Entonces, vamos ahora al funcionamiento desarmónico, o sea, cuándo está en desarmonía. Cuando hay sensaciones de inseguridad, cuando hay falta de escrúpulos. ¿Cuánta gente se vende por lo que sea? O no le interesa. En ese mismo afán de no tener la paciencia y la resistencia ante los desafíos, y vámonos a la parte económica, termina viendo la, entre comillas, oportunidad de hacer un negocio o alguna cosa donde se violan los principios propios de la persona, y por esa falta de escrúpulos termina haciendo, con tal de conseguir la plata para pagar no sé qué, las obligaciones que tiene, termina afectado ahí. Eso indica que hay una desarmonía en nuestro... Y ojo, esa falta de escrúpulos va desde el negocio mal hecho, torcido como llamaríamos, hasta alterar un contador de lujo del agua. Hasta ahí va eso. Porque si en algún momento yo hago una alteración de un servicio que estoy consumiendo, ahí me está faltando escrúpulos a mí. Claro. Y es una cosa elemental, y dije, no, pero es que ellos roban. No, igual, es conciencia. Pagando con la misma moneda. Así es. El aislamiento, otra característica es la inestabilidad o el embotamiento de las emociones. Entonces, cuando la persona fluctúa, ¿no?, entre las histerias o las euforias o las depresiones, o sea, esas bipolaridades. El miedo, la frustración, la ansiedad. Todas estas son características de que nuestro chakra segundo está funcionando mal. Entonces, ahora te voy a dar unos síntomas físicos. ¿Cómo se traslada al cuerpo físico? ¿Cómo se traslada al cuerpo físico? O sea, cómo estas emociones, y lo vamos a hacer de esta manera. Yo las voy a mencionar y luego vamos a hacer las preguntas. Ok, entonces, estimado oyente, cuando escuchemos estos síntomas nos van a determinar que algo está funcionando mal allí. Así es. Entonces, uno de esos síntomas son las infecciones del tracto urinario. Cuando tenemos infecciones de vías urinarias, cuando tenemos cálculos renales, cuando hay hinchazón o edema en todas las piernas, sobre todo, cuando hay problemas de espalda, cuando hay trastornos intestinales, como por ejemplo los divertículos, y ahí yo quiero comentarles. Y tiene mucho que ver también con la alimentación. Resulta que, de acuerdo a lo que nosotros consumimos, mantenemos un equilibrio ácido o básico.
Cuando consumimos muchos alimentos que nos generan acidez, empieza nuestro cuerpo a tener una reacción a esa acidez. Fíjense cómo va enlazándose cada cosa. Nos estresamos, nos ponemos ansiosos y eso es una de las causas que generan acidez, además de lo que ingerimos, como por ejemplo las carnes. Correcto. Las carnes generan acidez en el cuerpo. Entonces la persona que come carne y con mucho más regularidad, pues, con mucho más fuerza las que lo hacen con regularidad alta, pero aunque no lo hagas con mucha frecuencia, igual el consumo de carne genera acidez. Entonces tu cuerpo empieza a tener una compensación en la sangre porque no resiste la acidez y genera o libera al torrente sanguíneo unos elementos que se llaman amortiguadores ácidos, o sea, como para compensar esa acidez, y uno de ellos es el calcio. Entonces, si nosotros tenemos calcio, ¿dónde es la fuente de calcio de nuestro cuerpo? En nuestros huesos. En los músculos también tenemos calcio que permiten la contracción muscular. Entonces, empieza a sacar calcio de los huesos y empieza a generar lo que se llama osteopenia y osteoporosis, que es que los huesos se vuelven porosos porque el calcio se salió de ahí. Pero muy seguramente se salió es para compensar la acidez que está en la sangre. Entonces, y eso empieza a haber problemas de descalcificación desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes están alimentándose mal. Entonces, fíjate que no es solamente la parte alimentaria, sino también del pensamiento, porque cuando tengo rabia, envidia y demás, empiezo a generar un medio ácido y mi cuerpo no reconoce que fue porque me comí la comida chatarra o la carne, o que si fue porque pensé mal. O sea, ¿cuál fue la fuente? Está ácido. Entonces, una de las características, y todo esto lo estoy mencionando porque estoy en el tema de trastornos intestinales y de la diverticulosis. La diverticulosis, un divertículo es como si fuese una bombita, imagínate, es una invaginación en el intestino. Entonces, ¿qué hace? Cuando se produce esa acidez en el cuerpo, el intestino empieza a producir moco, más moco de lo habitual, y empieza la membrana, la pared del intestino, a hacerse como una bombita, por así llamarlo, donde se empieza a acumular más el moco. Y eso es lo que se llama divertículo. Pero corriendo el riesgo de que se inflame y haga algo que se llama diverticulitis, y eso sí es, usualmente va para cirugía. Entonces, muchas personas tienen problemas en su colon, problemas en sus intestinos, producto de estas alteraciones emocionales. Entonces, por estas mal manejo de las emociones. Donde se dispara la acidez. Así es, donde se dispara la acidez. Y las emociones mal manejadas disparan la acidez. Tremendo. Esos serían los síntomas físicos, ¿no? Pero también tenemos síntomas psicológicos, además de lo que ya dijimos cuando estaba en desarmonía, la introversión, la falta de fuerza personal. Esas personas que tú ves como, entre comillas, denotan debilidad, porque realmente nosotros somos fuertes, pero es esa sensación de inseguridad y que denotan como que, ay, son tan frágiles, y su contextura física lo demuestra. Son muy delgados, son como muy lentos en sus movimientos. Eso nos dice que hay una falta de fuerza personal, o sea, de sentir el poder que tienes como ser humano. Eso quiere decir que hay una desarmonía en el segundo chakra. O nos vamos al otro lado, ¿no? A la extroversión, a la euforia y todas las cosas mal manejadas. Es como el síndrome del payaso. El payaso ríe, pero muchas veces está llorando por dentro. Entonces, el triste. Esas personas que se caracterizan por ser los chistosos del grupo, que siempre vienen, ojo con eso, porque hay que tener un equilibrio. O sea, si tú siempre vienes con el chiste y lo que llamamos acá mamadera de gallo y la risa y la burla y las risotadas y todo esto, ojo porque puedes estar enmascarando un fuerte dolor allí. Entonces, nos vamos ahora sí con preguntas, ¿no? Y tienen mucho que ver con la parte de las emociones. Entonces, nos hacemos la pregunta, yo te hago la pregunta y me la hago también, si he sido una persona que he crecido con afectividad en mi vida o he estado aislado en ese sentido. O sea, ¿cómo fue mi infancia? Por parte de mi familia. ¿Cómo fue mi infancia? Si crecí en una casa donde nos saludábamos de buenos días y de un besito o de un abrazo. Yo te pregunto ahora, ¿tú le diste un beso a tu pareja cuando te levantaste hoy o cuando saliste para el trabajo? ¿O le diste un beso a tus hijos? ¿O fuiste y los levantaste en su cama, los despertaste? Bueno, yo sé que los chicos están hoy en vacaciones,
la mayoría, pero hablaste, les dijiste, te amo, eres importante para mí, porque cuántas veces pasa que nosotros no le mencionamos, no expresamos esas frases a nuestra gente, nuestra familia primaria que está allí, cuando estamos casados, a nuestra pareja, a nuestros hijos, o cuando vivimos con mamá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la secretaria, al compañero de trabajo, al jefe. Ahora, no es que tenga que estar diciéndole te amo todos los días al jefe y demás, porque bueno, este man que, o esta mujer que... Pero sí es importante. Porque es otro extremo. Ese es el otro extremo. Pero hoy, ¿sí le diste un beso a tu pareja? ¿O le dijiste te amo? ¿O eres importante para mí? ¿O gracias por estar conmigo? Frases tan sencillas como eso se enseñan y se aprenden desde la infancia. Eso viene de casa. Si yo vi hacer, o fue que yo crecí en un ambiente, porque estamos en la pregunta de la afectividad en la vida, ¿no? Si yo crecí en una familia donde mi papá era tosco, fuerte, seco, no daba un abrazo, o una mamá. Pero entonces aquí viene algo importante. Nosotros no podemos juzgar a nuestros padres porque ellos han dado lo mejor que han tenido con las herramientas que han tenido, ¿no? Claro. Y eso va de acuerdo a lo que ellos vivieron en su infancia también. Es algo que no podemos cambiar ya. No. Entonces ahí viene la parte de desarrollar la comprensión. Por eso, para mí el amor va ligado con la comprensión. Amor, comprensión va de la mano. Si yo comprendo, amo sin medida. O sea, totalmente entregado. O si amo, comprendo, claro. Así. O si amo, comprendo. Eso es simultáneo. Otra pregunta. ¿Eres capaz de demostrar cariño abiertamente hacia alguien? O sea, ¿te fluye el dar un abrazo o te cuesta dar un abrazo? O si alguien te va a dar un abrazo, ya está bueno y te vas apartando, o evades un abrazo. O un abracito por eso. O un abracito así como de lejitos. Entonces, para esas personas que les cuesta, yo les hago receta médica inmediata, ¿no? 10 abrazos cada día. Entonces, empieza a pedir abrazos porque hay que empezar a sentir. A la humanidad le está haciendo falta eso, Neil, que expresemos el amor que nos sentimos unos a otros. Mira que dice Johan Andrés, dice, en resumen hay que ser servicial. También, el servicio, pero ojo, el primer servicio que yo tengo responsabilidad de hacer es hacia mí mismo. Luego, hacia los que me rodean y así vamos ampliando el círculo. Pero ese es servicio. Bien, también está conectado David Ríos. Te manda muchos saludos. También un abrazo también para David. Mildred también está con él escuchando. Aquí Jesús dice, ahora sí comprendo, doctora, como que activó ahí ahí. Sí, activó y está muy contento porque pues como que estamos recibiendo herramientas que sí nos van a servir mucho para nuestro mejoramiento, nuestro trabajo interior. Así es. Bueno, entonces, otra pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho que eres frío y sin sentimientos? ¿En algún momento alguien te ha dicho, oye, que tú parece que no sintieras? Un bloque de hielo. Un bloque de hielo. Entonces empieza a hacer allí esa reflexión, ¿no? ¿Aprendiste en algún momento a reprimir la emotividad? Sobre todo si eres varón, por ejemplo, si eres hombre, ¿lloras? Y no solo lloras, en algún momento te cohibes de que te vean llorar. Hombre y mujer, va lo mismo. Porque las más machistas somos las mujeres. Son las mujeres en términos generales. Claro. Porque somos las que formamos y programamos a nuestros hijos desde que están en nuestro vientre. Entonces, desde niños empezamos, y creo que lo mencionábamos en el programa pasado, besen muchas niñas cuando está el niñito de 2, 3 años, dele besos y besos en la boca. Si tenga muchas novias, resulta que son programas que estamos dejando en esos niños. Que esos niños hoy son los novios y esposos de otra mujer en unos años. Entonces, ahí se cumple el ciclo, ¿no? Se cumple el ciclo. Entonces, cuando hoy somos las mujeres que tenemos al marido infiel, entonces, ¿pero qué fue? Generado por una creencia o un paradigma en el que tiene que besar muchas novias, porque es hombre si besa muchas novias o si tiene muchas novias. No hay manera de quejarse ahí. Así es. Entonces, es nuestra responsabilidad de mujeres en esta humanidad empezar a sembrar esa armonía y ese equilibrio y ese respeto de los hombres a las mujeres y de las mujeres hacia los hombres. Entonces, o en la otra paradigma de que no llora porque los hombres no lloran a los niñitos, ¿no? Y eso genera en el hombre ese paradigma y ejecuta ese programa donde el hombre no puede llorar. Entonces, te pregunto, hazte la pregunta si te cuesta llorar
O si lloras con facilidad, pero allá encerrado en el baño donde nadie te ve, o en tu cuarto, o en tu casa donde nadie te ve, pero reprimes la emotividad. Porque no hay algo más maravilloso que uno, por ejemplo, tener la característica de la sensibilización, o sea, que yo pueda tener esa sensibilidad humana de si un día me corre la lágrima, dejarla que corra, y si me ven, que me vean. O sea, igual quiere decir que estoy sintiendo y que me estoy poniendo en el lugar de la otra persona. Porque cuántas veces nos volvemos tan rudos, tan rígidos, tan secos, que no nos permitimos expresar esa afectividad. Otra pregunta, si te pones rojo cuando alguien o coges rabia, que decimos, o te da pena algo y te sonrojas, o sea, ¿cómo está la parte de esa emotividad? Porque todos esos son procesos químicos que pasan en nuestro cuerpo y tiene mucho que ver con las emociones. Hay personas que son tan sensibles y que tienen una piel clara, blanca, que cuando les dio pena algo, todo el rostro se les puso rojo, hasta el cuello, incluso el pecho. Sí. O cuando cogen rabia, cuando tienen una rabia así de igual forma y empiezan, es como la típica caricatura del toro que está tocando en la arena y le sale humito por la nariz, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿cómo eran tus amistades de niños? Hoy, ¿tú te has hablado o cuándo fue la última vez que hablaste con tu amigo o amiga de infancia? Eso es muy agradable. Claro, o sea, qué grato es. Eso es una de las cosas más bonitas de la vida, ¿no? La amistad. La amistad. Por encima de todo. Claro. A veces, por la cotidianidad de nuestro trabajo y todo esto, no sacamos el tiempo. No lo creamos. Porque tenemos que crear el tiempo y el espacio. Claro. Hoy yo tengo en mi agenda un compromiso que estoy creando el tiempo y el espacio para reunirme con una amiga de colegio, mi mejor amiga, una de infancia. ¿Qué pasa? Que nosotros no creamos ese tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu amigo o a tu amiga de infancia? Es más, de barrio. Comentaba esta semana con alguien que vivía toda la vida hasta que terminó su bachillerato en Santa Marta y por cosas laborales y eso fue a vivir a otras ciudades. Hoy está aquí radicada en Barranquilla y me decía que se llaman con frecuencia con los amigos de Santa Marta, del barrio, aunque hayan 20 años que han pasado que no se ven, pero es esa familiaridad. Esos amigos de colegio, los jóvenes que están en el colegio hoy día, a veces no valoran realmente lo que representa esas amigas de colegio. Y son casi que las hermanas, porque los amigos son esos hermanos que podemos escoger. Claro que sí. Conscientemente. Bueno, otra pregunta. ¿En qué se parecen tus amigos de infancia con tus amigos de hoy? ¿Si tienen parecido o tienen mucha diferencia? Porque resulta que nosotros vamos buscando características afines a nosotros. Y eso es lo que nos hace seleccionar. Y eso es lo que de cierta manera nos atrae. Si te das cuenta, tú te empiezas a relacionar con personas que hablan los temas que tú hablas, que vibran con las cosas que tú haces, y eso es lo que te va haciendo tu núcleo. Empezamos a hacer el núcleo de esa manera. ¿Esto es positivo o negativo? Esto sí, de acuerdo a tus aficiones, ¿no? Porque si son afinidades, como por ejemplo que están en estos momentos los jóvenes, algunos jóvenes, entrando en esta época de la drogadicción, empiezas a vincularte con personas que te están haciendo un daño. Sí, ya eso es aberrante ahí. Exactamente. Entonces, de acuerdo a eso. Pero esto no es ni bueno ni malo, es simplemente saber que nos vamos uniendo por las mismas cosas que nos mueven espiritualmente. Entonces, es importante tenerlo claro para que tú seas consciente de que, oye, ven acá, ¿qué son las...? Analiza ahora mismo tu grupo de amigos. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se comportan? ¿Son leales? Porque yo no puedo juzgar a un amigo en que si es leal o no porque me llama o no me llama. Porque tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona. Y lo más fácil es juzgar. A mí me pasa que yo estoy casi que tiempo compartido entre Barranquilla y fuera de Barranquilla. A veces paso más tiempo fuera que aquí. Y por esas cosas de la cotidianidad, a veces no llamo, no estoy, etcétera. Y eso da derecho a juzgar que si soy o no soy amiga porque llamé o vine o no fui. Llamas. Porque nadie sabe lo que está cada uno viviendo. Claro.
Entonces, no juzguéis para no ser así juzgados. Clau, vamos a hacer una última pausa musical. Ok. Con la intención, estimado oyente, de que usted vaya haciendo una catarsis. Saque lo que tenga que sacar por allá. Y también vaya recordando lo que en herramientas hemos recibido desde que empezó esta emisión. Ya llevamos 1:29. El tiempo se ha ido volando y realmente ha sido muy edificante. Vamos con esta pausa musical. Cuando regresemos, ojalá hayan mensajes en el chat para leerlos y bueno, que la doctora también comparta con nosotros qué piensa. Ya volvemos. Bueno, y seguimos aquí con este especial de Planeta Conciencia, charlando sobre todo lo relacionado con el segundo disco memoria, el segundo logosol o el segundo chakra. Son muchos los oyentes que están allí conectados, escuchando este especial. Por ejemplo, tenemos a Humberto Arias desde la ciudad de Armenia, que nos dice: esta es la educación que deben estar dando en los colegios, pero desde niño nos enseñan lo que no es verdad. Así es, Humberto, este es el tipo de información que de muy niño deberíamos estar recibiendo para estar ilustrados en lo que somos realmente como seres pensantes y espirituales también. Y por otro lado, hay muchos oyentes que escriben ahí en el chat, comprendo, ¿sí? Dice la doctora que esos son, ¿qué, doctora? Insights, se dieron cuenta de algo, hicieron conciencia de algo. Sí, aquí la gente dice, ya. Se prendió el bombillo. Sí, se prendió el bombillo. Y esa es la idea, que con una pregunta, que con una frase que escuchen, empiecen a esa confrontación y dicen, ya entendí por qué me pasaba esto, por qué fulano hace esto. En la medida en que comprendemos, vamos superando esos peldaños, ¿no? Bien, ¿qué otras preguntas tenemos para identificarnos? Vamos a terminar con las preguntas, con una parte de las preguntas, porque es que preguntas hay miles, pero de las que les traje ahora en la mañana. ¿Qué clase de amigos tenían tus padres? Porque es que ahí nos vamos a dar cuenta si el mismo patrón de amigos, o sea, con características similares, fueron las que yo aprendí en la infancia, porque era lo que yo veía también con mis padres. O al contrario, son polo opuesto a los amigos de mis padres. ¿Cómo evalúo yo mi genio? Soy el típico fosforito que con nada me enciendo. Cualquier cosa ya estoy como Shrek, el ogro, o solo soy Fiona. Entonces, ¿cómo evalúo mi genio? Ahora, ¿cuál era la pauta de enojo en mi familia? ¿Cómo demostraba la rabia o el enojo mi papá? ¿Qué consecuencias tenía la demostración del enojo de mi papá? Si era golpes, si era gritos, ¿cómo era? Ahora evalúa tu forma de demostrar el enojo. ¿Tiene algo que ver con lo que hacía tu papá? ¿O cómo era la forma de enojarse de tu mamá? ¿Qué hacía tu mamá cuando se enojaba? ¿Y qué consecuencias tenía? Entonces ahora evalúa la tuya nuevamente. ¿Es que acaso estás siguiendo el patrón de mamá? Porque muchas veces juzgamos, criticamos. No, yo no quiero hacer eso porque como lo hacía mi papá, mi mamá. Y terminas haciendo lo mismo. Porque es ese condicionamiento que estamos recibiendo desde que estamos en el vientre de mamá, en esta encarnación, hasta los 7 años. O sea, ese patrón familiar influye sumado a lo que tú traes espiritualmente, a la memoria espiritual. Encarnante. Exactamente. Entonces, que crea una nueva memoria. Que crea una nueva memoria. O un nuevo ser, nuevo básicamente. Ser. Por eso es que debemos estar gestando ese nuevo hombre. O sea, en la medida en que yo identifico a través de una frase, a través de pronto viendo una película. Y a propósito, hay una película que me la vi el domingo y me parece la cosa más hermosa, que se llama Todos los niños son especiales. Y que la recomiendo. Sí, en YouTube la puedes ver. Todos los niños son especiales. Sí. Es una película que tiene un mensaje muy, muy bonito en lo que es la aceptación, el respeto, el amor. Entonces se las recomiendo. Y que tiene mucho que ver con las emociones, porque ahí se evidencian muchas emociones en todos los participantes o los integrantes de la película. Bueno, otra pregunta. ¿Qué cosas me generan frustración? ¿Tú te sientes frustrado en algún aspecto de tu vida? ¿De pronto te falta cumplir algún sueño que tenías y te has sentido frustrado por eso? ¿Cuántas personas se sienten frustradas porque no llegaron a la universidad? ¿O cuántas personas se sienten frustradas porque no han salido de Barranquilla, en el caso de aquí de la ciudad, o de su propia ciudad, o del país, o que no han tenido... O de tener un sueldo, o de tener una ganancia. Exactamente, o sea, evalúa en qué aspectos de tu vida te sientes frustrado. ¿Qué cosas te generan rabia?
Pues, entonces la idea es hacer una lista, ¿no? Identificar, bueno, ¿qué es lo que me da rabia? Me da rabia de los ejemplos que ya hemos puesto durante todo el programa, pero además de eso, ¿qué más me da rabia? Me da rabia que me mientan, por ejemplo. Me da rabia que... Pero cuando hagas la pregunta, ¿qué me da rabia? Y, por ejemplo, la respuesta sea que me mientan, exactamente eso podríamos llamarla como una cortina de humo, ese que me mientan. Porque hay algo más detrás de ese que me mientan. De pronto es que me crean estúpida. Okay. Que no me valoren. O sea, ve más. Cuando yo hablo de ir más profundo, estoy hablando de eso. O sea, ¿El por qué? y la pregunta allí, para ir más profundo, sería, ¿qué hay detrás de Ahora, eso? que esta confrontación no genere en el recuerdo de la emoción también una mala emoción. Ah, no, porque es que lo estamos haciendo, este es el ejercicio, Es un estamos ejercicio. entregando una herramienta de aplicación, pero consciente. O sea, que yo me siente y que lo que vaya a escribir, ayuda mucho a escribir, Neil. Sí, sí. Esa es una ayuda enorme. Cuando escribas lo que te da rabia y empieces a reflexionar. ¿Usted está de acuerdo con lo simbólico en esta clase de ejercicio? Totalmente, porque es que nosotros aprendemos con símbolos también. Ajá. Entonces, cuando escribas cosas negativas, después ve y quema esa hoja. Eso es lo que iba a proponer. Claro que sí. Este tipo de ejercicio es positivo. Totalmente. Es más, como estamos hablando del elemento agua en el segundo chakra, hay un ejercicio que yo recomiendo mucho. Escribe una carta con todas las cosas y a todas las personas que te dio rabia por alguna situación en tu vida. Por absurda que parezca, hasta las más grandes. Escríbela. Descarga toda la ira y la rabia allí. Tú te vas a dar cuenta de la emoción, y esa es otra característica. Cuando tú estás irritado, tu letra, el puño, afirmas con mucha más fuerza. Sí. Y resalta, te queda todavía en las hojas siguientes, 2, 3 hojas después de la que estás escribiendo, todavía puedes palpar la fuerza con que escribiste esas palabras. Es como el papel aguanta todo, escribe todas las cosas que te dieron rabia. Luego, quemas ese papel, haciendo conciencia de lo que estás haciendo. No es quemar, porque es que la parte simbólica es eso, no es hacerlo como que da el fósforo y mira, no. Realmente. Vívelo y siente cómo estás dispuesto a quemar eso en tu vida. Y luego ve y báñate, con cabello y todo. Porque es que el agua, acuérdate de lo que hablábamos del agua. El agua nos fluidifica las emociones, sirve de limpieza. O sea, que tú sientas cómo con ese ¿Puedo elemento... decirlo? Lo puedes decir mentalmente, claro que sí. Cómo permito y me dispongo a que el agua limpie y purifique mis emociones de perdón, que me den ese perdón. Entonces me puedo sentar después ya a hacer una carta de perdón hacia cada una de esas personas que en algún momento sentí que por X o Y motivo me hirieron o me hicieron daño. Entonces cuando yo estoy haciendo ese cambio, yo estoy reprogramando, estoy haciendo nuevas memorias, estoy haciendo un nuevo hombre, una nueva mujer. Esa es una herramienta para ser un nuevo hombre. O sea, nosotros tenemos que empezar. De hecho, lo que hoy somos es una persona diferente hasta hace unos 10 minutos, media hora, un día, 10 años, un año, etcétera. O sea, porque es que cada vez que hacemos conciencia de algo, estamos dejando patrones y hábitos. Mi nuevo despertar. Si tomo esta información que estamos escuchando de la doctora, con la que precisamente nos daba otro invitado que tuvimos aquí, que nos hablaba de mi nuevo despertar, como lo fue Gabriel Mauricio Cardona, sí, que nos hablaba de la necesidad de hacer una transformación consciente a partir de estos movimientos o ciclos solares que se están presentando. Esperamos que las herramientas que esta emisora está entregando pues se sumen como aquella cosa que necesitamos cada uno de nosotros para inteligentemente estar mejor. Así es. ¿Cómo vamos terminando? Bueno, entonces las últimas 2 preguntas faltan serían, 2 preguntas, sí, y después es como analizar lo que yo encuentro y cómo lo voy a ir reprogramando. Ok, y listo, y después vamos con una serie de preguntas en el chat. Si las tienen los oyentes, aprovechamos a la doctora que la tenemos aquí. Uy, sí, acaban de llegar bastantes. Entonces, las últimas 2 preguntas, así como hicimos qué cosas me generan rabia, es escribir qué cosas me generan miedo y qué cosas me generan ansiedad. Serían las 2 últimas preguntas. Creo que hay suficiente ilustración con preguntas porque cada una de estas nos puede llevar varias hojitas desarrollándolas. Sí, recuerden que la recomendación cuando empezamos el programa era apuntar las preguntas para que quede como el ejercicio. Si no alcanzó a escucharlas todas porque se aproximó un poco tarde a la emisión, puede entrar al blog más tarde y descargar esta emisión que la estamos grabando para ustedes.
Pues Ángela Grisales, doctora, dice, grande esta radio de conciencia, les envío abrazos y besos para sus almas, para que sigan brillando en esta hermosa vida. Jesús dice, ya encontré la película que usted acaba de ver. Okay. Ledis dice, hola muchachos, ya estoy elaborando mi lista, gracias por los datos, doctora Claudia, un abrazo. Jesús dice, tremendamente identificado qué es lo que realmente es importante. Todo esto no me ha hecho comprender que tal vez la mayoría nos conocemos poco. Así es. Nuevamente, gracias. Muy bueno el tema de hoy. Gracias, Neil y doctoresa Claudia. Charlie también saluda. Bueno, preguntitas y después ya estamos terminando el programa. Aprovechen las preguntitas al final para que la doctora no las conteste. Ahora, ¿con qué vamos? Ok, entonces, como para cerrar ya, ir cerrando, todas las cosas que hemos reflexionado durante el programa en identificar, porque recuerden, lo primordial es identificar la emoción. Primero identificar la emoción. ¿Qué me generó? ¿Me generó rabia? ¿Fue rabia realmente o fue miedo? ¿Fue inseguridad? O sea, identificar qué me generó la emoción. ¿Qué emoción fue la que se generó? Exacto. Y luego sí, ¿cuál fue el detonante? Porque ahí me puedo dar cuenta del patrón que estoy siguiendo. Ah, ya comprendí. Cada vez que pasa algo X o similar, se detona la rabia o se detona el miedo. Entonces voy a ir a confrontar ese miedo, si es el miedo o si es la rabia. Entre más detalle esa situación, más fácil va a ser la comprensión para mí y darme cuenta que yo tengo la elección de decir, paro con esta emoción y empiezo a ver a esa persona, porque usualmente es con otra persona, la empiezo a ver con ojos de amor, con ojos de comprensión. Eso allí ya se hace fácil cuando nosotros lo hemos logrado comprender. No sé si alguna vez en la vida te ha pasado, Neil, que podías tener diferencias con una persona, con cualquiera. Puede ser allegado o lejano, pero que sentías molestia. Y un día tener la decisión de decir, bueno, ven acá, o sea, ¿qué me limita a mí acercarme a esa persona y hablar? Quizás todo lo que yo tengo que aprender de esa persona me lo estoy perdiendo por pensar que me cae mal, por pensar que es orgullosa, por pensar que es prepotente, por lo que sea. Todos esos son prejuicios que yo estoy haciendo. Hasta el punto que hay personas, ¿no, doctora, que llegan a alejarse completamente. Y mucha gente ni se entera, estar... claro. Sí, tremendo. Y los otros ni se enteran. Claro. Y quizás sin algo fundamentado, sino por un comentario, por esa otra fuerza que lo que buscan es dividirnos, separarnos. Claro. Porque saben que si nos unimos, están perdidos. Así es. Y la primera unidad es interna. Bueno, estimados oyentes, tengamos pendientes y seamos conscientes de que estos dos chakras que hemos manejado en este especial que hemos llamado los 7 logosoles, aquí es donde fuertemente a nosotros como humanidad se nos ataca. O sea, nosotros como humanidad tenemos un grave problema en Éfeso. El mundo sensual que nos rodea nos bombardea los sentidos y se traslada en pensamientos y acciones equivalentes a esa memoria. Y ahora en lo emocional también, pues estamos sujetos mucho al sentimentalismo, la rabia y todo esto. Recuerden, ayer aprendí y recordé cómo los hombres somos instintivos y las mujeres emotivas, ¿no? Ahí en estos dos chakras estamos, la fuerza de él y ella, un poco desequilibrados. Pero la idea es que esta clase de programas, esta clase de información, pues llegue a donde tiene que llegar, y es pues a la conciencia nuestra, y que pueda servir para ejecutarlo. No vamos a cansarnos de decir que ojalá todo esto lo podamos de manera sincera aplicar. Hay algo importante allí, Neil, y es que dentro del tratamiento, entre comillas lo pongo, entre las mecánicas que debemos hacer, mantener, teniendo en cuenta esos 6 pétalos, 4 de los elementos pensamiento y encarnación. Entonces, hacer ese contacto con la naturaleza, trabajar con los elementos. O sea, que si yo tengo la oportunidad de estar en un campo, en la playa, en la montaña, para desarrollar estas preguntas, en la oportunidad que tenga, vivir esos momentos activando los elementos para que me ayuden a procesar todo eso y purificar mis pensamientos. Entonces, porque eso va a hacer que
se vayan cambiando esas memorias. Doctora, estas situaciones donde identifico que generan emociones dañinas para mí, ¿es aconsejable alejarse o el tema de alejarse no es Estás positivo? evadiéndolo. Hay que enfrentar. Claro. O sea, primero, para poder vencer algo, tengo que conocerlo. Y ahí es fundamental el autoconocimiento. Todo lo que estamos haciendo con esta saga de los 7 logosoles es precisamente eso, autoconocimiento. Si yo no me conozco, no voy a poder identificar qué es realmente lo que debo cambiar. Primer paso. Ese es el primer paso, autoconocimiento. Segundo, en nuestro cuerpo mental, imagínate que fuera un laberinto de habitaciones, donde cada habitación tiene un recuerdo holográfico, porque es realmente un archivo holográfico de una situación vivida. Pero cuando sucedió hace tantos años, y eso queda codificado por los 5 sentidos como lo veníamos diciendo antes, ¿no? Eso que tú no abres por no hablar, por no confrontarte con esa situación, tú cierras el archivo. ¿Y qué pasa con una habitación que tú no abres con frecuencia? Se vuelve maloliente, llena de telarañas, todo se endurece ahí. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir la puerta, quita la puerta, o sea, confróntate. Ven acá, realmente qué es lo que me está pasando con esto. Y empieza, coge una hoja, o sea, te ayuda mucho a escribir. Y empieza a escribir. Y describe la pregunta, ¿qué hay detrás de este miedo? Y la respuesta que te dé, escríbela. ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, que digamos inseguridad. ¿Qué hay detrás de la inseguridad? ¿Qué hay detrás? Ve más profundo. Y ahí vas a descubrir realmente cuál es la emoción que te está generando. Ahí está el enfrentamiento. Muy bien. ¿Nos falta algo, doctora? Bueno, además de este trabajo con los elementos, trabajar el alimentarnos, porque este chakra que tiene que ver, bueno, creo que no les mencioné, con la célula naturaleza. Así como el primer chakra tenía que ver con la célula carne de color rojo en los cuerpos celulares, Esmirna tiene que ver con la célula naturaleza que es verde. Exacto. Yo iba a hacer esa pregunta al principio, sí, pero supuse que pues nos desviábamos del... No, pero sí es bueno traerlo, resaltarlo, porque eso nos va a ayudar a identificar que nosotros, con cada célula, vamos a hacer el trabajo, o sea, hablarle a mi célula naturaleza. Y la célula naturaleza tiene referencia con la naturaleza de cada órgano, y que cada órgano es de un color característico. Por eso nuestra alimentación, entre otras cosas, entra en juego todos los colores de los alimentos. Claro, se parece el alimento al órgano que... allí viene la orientación de que empecemos a consumir verde para nuestro segundo chakra. O sea, todo lo que sea verde, la espinaca, la selga, el apio, o sea, todo lo que sea verde es necesario que tengamos, porque hay que ver cuántas personas no les gusta ver el verde en la comida. Entonces ahí estamos teniendo alteración. Más de lo que uno cree, ¿no? Claro que sí. Lucy nos hace una pregunta. Si sé que me de tono enojo yo lo controlo, de todo enojo yo lo controlo y acepto, pero si la situación se sigue repitiendo, no de parte mía sino del otro, quiere decir que ya en algún momento ya no me enojaré así no me guste. Así es, o sea, siempre la emoción va a depender exclusivamente de mí. Bien. Imagina, vamos a poner un ejemplo sencillo. Se cae el micrófono de la mesa y yo lo recojo. Vuelve y se cae el micrófono de la mesa. A la tercera me enojo porque está cayendo del micrófono de la mesa. Luego yo comprendo y digo, a ver, ven acá, ¿qué es lo que me molesta de esto? Es que tengo que hacer el ejercicio, por ejemplo. Si definitivamente la situación se sigue presentando, yo elijo disfrutar la levantada del micrófono. O lo amarro, para que no caiga mal. O lo cambio de posición. Pero siempre la emoción, porque es que la situación puede depender del otro, porque generó la situación, pero la emoción depende de mí exclusivamente. Eso es como si yo te fuera a entregar a ti un lápiz y tú no lo recibes. Y yo te dije, pero coge el lápiz, Neil, y tú no lo recibes. ¿De quién es el lápiz? Viene siendo mío porque lo tengo yo en la mano. Si tú no lo recibes, claro. Si yo te llego con un enojo y un insulto y tú no lo recibes, ¿de quién es el insulto? Mío. Mío, claro. En este caso. Entonces, en este caso, cuando yo lo estoy emitiendo y el otro no me lo recibe, el insulto es mío. Claro. Entonces, yo elijo si me enojo o no me enojo, si veo la vida de otra manera. En PNL hay una técnica que se llama disociación, que es ponerle otra tonalidad, otras características
a la situación para hacerla divertida para mí. O sea, que yo pueda terminar riéndome de la situación. Y nada ha pasado. Y nada ha pasado. O sea, yo elijo la emoción que voy a generar. Muy bien. Bueno, estimados oyentes, ya estamos llegando al final de este especial de los 7 logosoles. Hoy charlando sobre el segundo logosol. Recuerden el punto que aprendimos en el primer disco memoria, cuando le decimos a este segundo logosol Esmirna, ¿no? ¿Por qué le llamamos Esmirna? Es un conocimiento de pronto que las corrientes místicas o las corrientes esotéricas que se han trasladado desde el oriente, pues no han enseñado. Pero si ustedes se van a Apocalipsis, el libro de registro bíblico, encontrarán un mensaje cifrado a 7 iglesias, ¿no? En Asia Menor en aquel entonces. Sin embargo, la investigación nos ha mostrado que estas 7 iglesias equivalen en el cifrado a los 7 templos del ser, los 7 logosoles, y que cada uno de ellos, dice Apocalipsis, tiene que ser trabajado, tiene que ser perfeccionado, purificado en la energía que ellos condensan. Invitamos a que hagan esta comprobación, inmediatamente escuchen lo que acabamos de decir. Una otra cosita que es importante recalcar, y son las emociones que generamos cuando comemos. Porque en Esmirna, cuando las emociones se generan, lo primero que se altera o se afecta es la bilis. Entonces, las personas que sufren del hígado y de los problemas de vesícula... ¿La bilis tiene que ver con el hígado? Claro, la bilis está dentro de la vesícula biliar que está en el hígado. Okay. Y se ponen verdes de la ira. O sea, okay. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay rabia contenida, las personas que tienen hepatitis, cálculos biliares, todas estas cosas, tienen que tener una represión de emociones, de rabia, de ira contenida allí. Qué Entonces, feo vivir así. Mucho cuidado con las emociones que cogen cuando están comiendo, porque automáticamente liberan eso. Nos decía otro invitado, en este caso fue Víctor Hugo Sánchez de Cali, que cuando estemos comiendo, evitemos ver televisión. Es más, sobre todo noticieros ni nada de estas cosas. O los llamados de atención o cualquier cosa, deja que pase la comida, porque no es el instante para eso. Muy bien. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta manera de este especial. Agradecer a la doctora Claudia Jiménez por su visita, por el compartir de manera muy amable toda su investigación que viene desarrollando y entregando en seminarios, en charlas que hasta a nivel internacional las entrega. ¿Cuáles son tus correos, Claudia, para que los oyentes, si quieren escribirte o saber un poco más? claudiaines18@gmail.com. Ok, ahí pueden compartir. Sí, claro. Y de pronto personas que nos están escuchando en la ciudad que quieran pues acercarte a ti, ¿cómo sería? Mis celulares, porque ¿Tu celular? Por la cosa que no estoy mucho tiempo en la ciudad, debemos comunicarnos, o bien sea por mail, el claudiaines18@gmail, o al 311-415-6692. ¿Tú haces consultas? Sí, yo hago terapias con reprogramación. Entonces, cualquier oyente que quiera pues una terapia con la doctora, ahí están los datos, su correo y su número celular. Yo sé que los va a ayudar mucho, pues ella también me ha ayudado a mí. En algunas situaciones he hablado con ella y ha sido muy agradable. No podemos recomendar aquello que no sepamos si funciona. Solo puedo hablar de lo que conozco. Solo podemos hablar de lo que conocemos. Muy bien. Gracias, Claudia, espero que nos acompañes dentro de 15 o 20 días, ahí estaremos pendientes para desarrollar el tercer disco memoria. Muchas gracias por la invitación y sí, mientras que estemos aquí, con mucho gusto vengo y comparto lo que he desarrollado hasta ahora. Se te nota, lo gozas mucho. Me la gozo completamente.